comestibles por los animales. Por ejemplo, acá tengo el plato de plátano y he podido probarlo y tiene un sabor de repente amentolado, ¿no? Esto de repente por el tema de la fibra vegetal, pero como las investigaciones que se han desarrollado en la UNET, también han hecho platos de almidón con endulcorantes para los niños cuando han hecho sus actividades y han sido aceptados totalmente. También han sido mezclados de repente con semillas y esta tecnología que les ofrecí de repente es muy reservada, pero le he dado de repente para cualquiera que quiera incursionar en este tema, para que las investigaciones sigan creciendo y de repente desde nuestro país. Y bueno, nosotros no tenemos intereses muy específicamente de patentar, de repente, sino compartir la experiencia. De repente, acá ya una dificultad que teníamos siempre en los concursos nacionales e internacionales, que nos pedían prototipo, un plato real, y al inicio de las investigaciones pues no teníamos, pero después de aquí que tenemos unos asuntos personales que resolver, vamos a incursionar a un capital semilla para tener nuestra maquinaria y quién sabe en los siguientes años tener una planta de producción de platos biodegradables desde la región Cajamarca y quizás desde Chota mismo, ¿no? Acá hay una pregunta que creo que incide con aspectos que ya se ha tomado, pero de todas maneras quiero leerla para que todos sepamos, conozcamos la pregunta de Ángel Bustamante. Dice, 1, ¿cuál es el costo-beneficio de estos envases biodegradables? Y 2, ¿cuál es el costo de producción por unidad y cuál es el costo de venta por unidad? Creo que en cierta forma, bueno, lo dejo. Ya, son preguntas muy puntuales. Por ejemplo, ¿cuál es el costo-beneficio? El costo-beneficio está orientado a la problemática ambiental. Por ejemplo, estos platos, comparados con los platos de Tecnopor, los de poliestireno, es una alternativa porque los de poliestireno hacen una contaminación ambiental, no solamente paisajística, sino biológica. Y en el tema de puntual, los platos para producir, como les mencionaba, está entre 20 céntimos a 40 céntimos, dependiendo de la temporada del almidón que queramos utilizar. Y según el mercado, el costo de venta, que está actualmente, está entre un sol, 2 soles, sol 50. Y los que han comprado estos platos serán conocedores de ese precio. Son precios reales los que les estoy mencionando. Hay una pregunta de Manuel Campos que dice, ¿por qué la gente compra Tecnopor y no de plástico? ¿Por qué la gente compra Tecnopor y no de plástico que es reciclable? ¿Y es por el precio o por el analfabetismo ecológico? Tiene que ver asunto de educación también, ¿no? ¿Verdad? Lo dejo. ¿Por qué la gente compra plástico Tecnopor y no compra platos ecológicos o reciclables? Claro. Bueno, es más que todo es cultura. Uno es cultura y otro es tema porque antes no había la alternativa de comprar. Esta respuesta a esta pregunta que me hicieron lo realizamos en nuestras encuestas del estudio de mercado. ¿Por qué compra plástico o platos descartables y por qué no un plato biodegradable? Un 50% mencionaba que no tenían conocimiento que existía este tipo de productos. Un 30% mencionaba que no le interesa comprar platos porque son más caros actualmente que los que se ofrecen de Tecnopor, y el otro 20% simplemente porque no tenía o no sabía dónde comprarlos. Yo creo que estas actividades de hacer montaña contribuyen al aspecto educativo, para que la gente pueda dar preferencia, lógicamente, a las cosas que son biodegradables, que son reciclables, antes que a las otras, ¿verdad? Es cuestión también de actitud y de educación, me parece. Cuando yo voy a la botica, me dice, le pongo una bolsita, no, así nomás no me dé basura, le digo, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya me he concientizado tanto que no recibo las bolsitas pequeñitas de plástico que me quieren dar en la farmacia, porque eso la botamos a la basura de inmediato, ¿no? Entonces es cuestión de actitud y de educación, ¿no? A ver, veamos otras preguntas.
Mm, no tengo acá ya ninguna otra. ¿A quién? ¿Imelda por ahí, por si acaso? Parece que, a ver, nuestra conductora puede ser que tenga algunas preguntas. Bueno, pues, a ver. Bueno, con respecto a esto que conversábamos nosotros antes, porque estas son charlas nuestras en que conversamos un poquito, decíamos que, que los plásticos se degradan cuando están en el agua, se demoran 450 años en degradarse. Y cuando están en la tierra, se demoran 1000 años en degradarse. Imagínense. Entonces, ¿por qué no dar preferencia a cualquier producto, por caro que sea biodegradable, que sea reciclable, ¿no? Por otro caso, por otra parte, como les decía, el plástico tiene el del cloruro de polivinilo, que es cancerígeno, es el disolvente del plástico. Ustedes habrán dado cuenta que todos los plásticos con el tiempo se endurecen. ¿Y por qué? Porque sueltan su disolvente, que es el cloruro de polivinilo, que produce cáncer. Y finalmente el plástico se convierte en partículas minúsculas que contaminan todo el agua, que contaminan todo el ambiente, toda la tierra. Eso es una cosa, digamos, no sé, como si fuera una maldición, pero lo trágico está que todos los gobiernos de todos los países del mundo no están tomando con la debida seriedad este problema universal, este problema mundial. Nadie, digamos, por eso a mí me satisface tantísimo esta preocupación de nuestros jóvenes estudiantes chotanos que están haciendo investigaciones que son realmente positivas. Gracias, Brian. No sé, digamos, quiero devolver la conducción a nuestra querida Imelda. Parece que cortaron por ahí se cortó su conexión. Tengo que hablar y pucha madre. Bueno, a ver. César, buenas noches. Buenas noches, Milton. Claro. Sí, parece que Mati, que está utilizando son hermanas con Imelda, tienen problemas de internet. Pero por acá hay una pregunta. Yo tengo problemas con la cámara ahorita. Hay preguntas pendientes. Dice que, bueno, también era una inquietud que yo tenía, ¿no? Por ejemplo, como todo entra por la vista, si de repente se pueden fabricar platos con otras formas y otros colores que no se parezcan al tecnopor, ¿no? Que se utiliza comúnmente, porque si finalmente, por ejemplo, yo decido aprovechar, comer, ¿no? los platos, pero lo veo con la figura o con la forma, ¿no? Del tecnopor clásico, entonces como que ya no me va a dar muchas ganas, ¿no? Entonces, esa es más o menos la pregunta, ¿no? Si se pueden fabricar los mismos modelos que comúnmente se encuentra en en el mercado tradicional, digamos, ¿no? Eso es lo que nos hace una pregunta Luis Castro Silva. Y otra pregunta dice, ¿cuántos pueden producirse en un día y qué tal rentable es su comercialización, ¿no? Brian. Muy bien, gracias. Bueno, acá pueden apreciar el color es un poco más amarillento. Los colores pueden ser modificados. Estos son modificados de acuerdo a la composición, digamos, o las proporciones o la receta con el almidón, por ejemplo. Les comento, ¿no? Con fibra vegetal de plátano, el plato sale un poco más amarillo que verdoso, pero es por la concentración. Pero si aumentamos la concentración, el plato sale verde. Y en el caso de la hoja de achira, el plato sale de color dorado. En el laboratorio de la UNET hemos podido apreciar también otros platos
Otro, por ejemplo, si no mal recuerdo, un color naranjado, el tema del almidón de camote. Había un color celeste, un color morado, y era de acuerdo a las diferentes fibras que iban incorporando, diferentes tipos de almidones. No mal, si no mal recuerdo, había un plato también morado por el tema de la beterraga. Y eran bastante atractivos y bonitos, porque casi algunos tienen la resistencia ideológica que color blanco es pureza. No, todos los colores son puros. Y el tema de la forma, pues en este caso, con la tecnología que hemos conocido, está definido por el tema del modelo metálico que tiene la termoprensa, pero puede ser modificado, claro que sí puede ser modificado, con una forma distinta, quién sabe, una vez nos proponieron la forma de una hoja, quién sabe la forma de rectangular, la forma ovoidal, o como un tupper, sí, puede ser modificado, pero esto es de acuerdo al molde de la máquina o de la termoprensa. Y el tema, bueno, con la máquina que nosotros hemos eh, hecho las pruebas, nos salía alrededor de 2 minutos de elaboración de cada plato, y es el tema porque era un sistema hidráulico automatizado, ¿no? De repente subía con lentitud, demoraba 20 segundos y de ahí sometía la presión y así era la demora. Pero el tiempo de cocción, que se podría decir, era 1 minuto y medio nada más. Entonces, a veces podría ser de 2 a 3 minutos y nuestro cálculo salía que teniendo todas este, eh, los medios de inocuidad, porque también un ambiente controlado, cerrado, porque es un producto que va a ir al tema de ingesta o de contacto con alimentos, hay que ser sumamente cuidadosos. Entonces salía alrededor de 360 platos por día, ¿no? Por el tema de esa maquinaria, pero nosotros buscábamos una alternativa, una maquinaria que en vez de que demore, que suba las plataformas y ejerza la presión, sino que sea rápido, entonces nos reducía más de No hace mitad de preguntas, sino tiempo involucrado. Entonces, de repente ahí no va bien producíamos conducido. el doble de cantidad, aproximadamente unos 700 platos por día o hasta 1000, ¿no? Eso sería condicionante del tema de la tecnología, específicamente de la maquinaria. Bueno, siempre el asunto de la producción es muy interesante, ¿no? Pero en caso de que los platos se vuelvan comestibles, no deberíamos preocuparnos mucho del sabor, como decía Milton, porque nuestras mamás tienen muy buena sazón. Algo Acuérdense más que que, también quería ¿no es comentar. cierto? Por ejemplo, si no me recuerdo, en México existe una empresa ya que está elaborando envases biodegradables de almidón de la pepa de palta, una tecnología que también están utilizando acá en el Perú. Pero la cosa característica de ese plato, por ejemplo, es que no era para consumo, sino por su receta era para desecho. Pero dentro de ese plato había semillas incorporadas en su estructura, que cuando era desechado crecían plantas. Entonces, son alternativas muy bonitas que llaman la atención, ¿no? Claro. Milton, ¿hay algunas otras preguntas? ¿Algún comentario? Bueno, Joselito. por el momento creo que esas son todas las preguntas. Bueno, a manera de anécdota, ¿no? En los días precedentes a la charla comentábamos que, bueno, nuestra amiga Gladys Ramos decía, ¿no? Que prefería no comer, digamos, los platos por la idea, ¿no? Pero, que prefería comer las humitas de chota. Entonces yo le hice una aclaración, ¿no? Que acá en Chota también se estila envolver las humitas con hojas de achira, ¿no? Y ya que estamos utilizando, o Brian, Elian y Stephanie están utilizando, ¿no? Como insumo la chira, entonces esos platos pues saldrían con sabor a chira, ¿no? Y como la humita también tiene el sabor a la chira, pues bienvenido, ¿no? Era una pequeña broma que le hacíamos a nuestra amiga Gladys Ramos, ¿no? Y bueno, la verdad es una iniciativa formidable, un emprendimiento muy, muy bueno. Hay muchas felicitaciones, ¿no?
en el Facebook en ese sentido. Hemos trasladado, digamos, las preguntas que se han hecho, pero bueno, ese tema de emprendimiento, pues, es de felicitar, ¿no? A nuestros tres jóvenes, dos montañas, Brian y Elian, ¿no? Gracias, César. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que quisiéramos escuchar digamos, pues, una breve palabras finales de nuestro amigo Brian y de Elian para dar por terminada este coloquio, esta conversación, esta charla tan interesante y tan edificante que nos han brindado nuestros amigos. Sí, muy agradecido por la oportunidad que me ha brindado Hacer Montaña, no solamente para esta ponencia, sino también formar parte de esta asociación que, como muchas veces lo menciono, somos una familia, ¿no? Bueno, estas alternativas al tema para combatir de repente nuestra problemática mundial ambiental van naciendo, ¿no? De repente, hoy día en la tarde, por ejemplo, hubo un taller, unas horas prácticas en el tema del programa de red de voluntariado regional y conversábamos del tema que de repente la población más interesada en participar en el cambio ambiental de nuestro planeta o de nuestro hogar hacia afuera somos los jóvenes y los niños y también una pequeña parte de los adultos, ¿no? Pero más que todo comparábamos diferentes premisas y de repente el lado medioambiental lo hemos dejado de lado porque no sabemos los beneficios por desconocimiento o por ignorancia de los beneficios que nos brinda nuestro mundo. Por ejemplo, hay temas diversos en que conocemos, por ejemplo, los servicios ecosistemáticos de nuestras cuencas. Por ejemplo, acá en Chota también tenemos el potencial forestal que existe, pero de repente no se le da el aprecio adecuado porque desconocemos cómo manejar nuestros recursos naturales. Esta es una pequeña alternativa. Por ejemplo, presenté 2 metodologías, una quedó a medio camino y la otra la culminamos, pero esperamos que más adelante en las siguientes investigaciones retomemos nosotros la investigación u otros investigadores interesados en la materia continúen esa metodología que está muy interesante, pero por temas de los plazos con nuestra universidad nos exigían terminar ya, ¿no? De repente el proyecto ya era para que culmine en el año 2019 o inicios del 2020, estaba todo preparado para que acabe ese año, pero nos atrapó la pandemia y todo el material de repente que nosotros íbamos a hacer de repente con fécula de maíz, íbamos a hacer en el laboratorio fue desechado porque como son materiales orgánicos, tiene su tiempo de vida, entonces es material orgánico y bueno, perdió todas las condiciones y tuvimos que empezar este año desde febrero, desde cero prácticamente, pero gracias al conocimiento adquirido en estos 3 años, pudimos avanzar rápidamente y lograr lo que hemos logrado. Y bueno, no solo nosotros, sino el apoyo de nuestros familiares, el apoyo del personal de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, sino también el apoyo de la UNT y diversos profesionales. Además, también agradecer acá a los pobladores del sector Santa Mónica, del sector de acá cerca al estadio, porque nos han ayudado bastante, por ejemplo, en épocas que de repente había escasez de achira, escasez de hojas de plátano, y nos brindaron amablemente, sin ningún costo, esta materia prima. En serio que sus nombres los tenemos aquí, los recordaremos por siempre, y también este proyecto está orientado de repente desde un punto, dar valor a nuestros productos andinos que están desapareciendo. Por ejemplo, acá en Chota, la oca, la mashua y otros frutos andinos, tubérculos andinos, están perdiendo relevancia y ya no están siendo cultivados. Entonces, para evitar perder estas plantas, estos recursos, es que también hemos visto por conveniente involucrar la oca como un tubérculo andino, la achira como una planta ornamental, y también hay unas especies de achira
que también son comestibles. Entonces, por ahí aumentar su valor, de repente cultural, su valor económico a este tipo de plantas, porque muchas veces en algunos lugares, por ejemplo, la chira lo ven crecer, lo depredan hasta que lo extinguen, ¿no? Las hojas de plátano, por lo general en los grandes cultivos, son utilizados para hacer las canastas de los mismos plátanos y el resto son desechadas. En otro caso, de repente, mencionaban por ahí, creo que me hicieron llegar una pregunta, ¿es rentable utilizar directamente los tubérculos para obtener almidón? No. Por ejemplo, una alternativa que se había pensado es que aún queda almidón en la cáscara de la papa y existiendo tanta industria alimentaria, por ejemplo, establecimientos como las pollerías, cosas por el estilo, o empresas dedicadas a este tema de dar la papa ya cortada, tienes como productos desechables la cáscara, entonces por ahí podríamos utilizarlos para extraer el almidón, buscar alternativas de los residuos, reintegrar de repente al círculo económico y darle otra vida más y de repente fabricar nuevas cosas, ¿no? Bueno, son particularidades, no quiero ser más extenso, acá en Chotas, por hacer montaña y personas, seguimos trabajando para la comunidad chotana, para la comunidad peruana y de repente del mundo, ¿no? Elian está acá a mi lado, te doy pase, Elian, para que des tus últimas palabras y por mi parte, muchas gracias y, y hasta una siguiente oportunidad. Elian. Gracias. Sí, muchas gracias, Hacer Montaña, por la invitación. Desde que hemos ingresado a Hacer Montaña como Montaña Jóvenes en Marcha, también nos han acompañado en todo el proceso, así que también ha sido un gran honor, y ahora que ya está, se ha culminado y bueno, ya está en el proyecto en cierre, entonces es como que un orgullo también, ¿no? Que ya hayamos terminado y poder presentarlo también aquí a la familia Montaña, ¿no? Muchas gracias por la invitación, es un tema muy relevante esto. Y algo para añadir es que las empresas que ya existen son quizás pocas, no se tiene mucho conocimiento, pero al final todas queremos lo mismo, ¿no? Que reducir la contaminación ambiental, reducir el uso de plásticos, y esperemos que con esta nueva ley que se ha dado también se restrinja un poco el uso de este tipo de plásticos. Y eso sería por mi parte. Muchas gracias también a la invitación y gracias también a la compañera Stephanie, que creo que aún sigue también en la videollamada. Bueno, felicitaciones para Brian, para Elian y también para Stephanie. Y nos vamos a despedir leyendo acá otras felicitaciones, ¿no?, de nuestros seguidores. Jovis Díaz dice: excelente proyecto, felicitaciones a los integrantes, incentivando un cambio. Nancy Carvajul Zorrilla nos manifiesta: excelente idea. La constructora Bustamante dice: excelente, felicidades, a seguir, éxitos jóvenes. Y bueno, finalmente nuestro amigo Manuel Roberto Roncal Rabanal felicita, ¿no? Felicidades, gran trabajo, muchachos, ¿no? Nosotros igual también, no nos queda sino agradecerles por formar parte de la familia Montaña y bueno, nos dan en realidad como jóvenes también mucha inspiración y también ese ímpetu, ¿no?, que necesitamos para continuar adelante. Así es que nosotros pues orgullosos de ustedes, Brian y Elian. Entonces, con esto terminamos por ahora. Hasta la próxima charla de miércoles. Gracias a todos.